¿Sabías que la Biblia registra más de 650 oraciones? A pesar de esto, muchas personas apenas han profundizado en lo que cada libro nos enseña sobre este acto espiritual. En este video, exploraremos cómo la oración está presente en cada rincón de las Escrituras, revelando principios que pueden transformar nuestra relación con Dios. Y créeme, algunos de estos descubrimientos te sorprenderán. En su forma más básica, la oración es comunicación. Todas las religiones practican alguna forma de oración, pero para nosotros como creyentes tiene un significado más profundo y poderoso. Esto se debe a que oramos al Dios vivo, al Creador del universo, y lo hacemos basándonos en principios fundamentales que nos han sido revelados en la Biblia. Si quieres descubrir cómo estos principios pueden impactar tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Además, déjanos en los comentarios cómo la oración ha transformado tu relación con Dios. Comencemos. Estos principios han sido clave en algunos de los momentos más sorprendentes de las Escrituras. Por ejemplo, gracias a ellos, Josué logró detener el sol en el cielo durante un día completo. David venció al gigante Goliat con una simple onda, y Elías invocó fuego del cielo para demostrar el poder de Dios. La Biblia no solo nos relata estas historias, sino que también nos enseña, a través de ellas, cómo la oración puede impactar profundamente nuestras vidas cuando entendemos sus fundamentos. Desde el principio, la Biblia nos da ejemplos de cómo la oración formaba parte de la relación entre Dios y la humanidad. En Génesis encontramos el primer indicio de esta comunicación divina, cuando Dios caminaba por el jardín en el fresco de la tarde para estar con Adán y Eva. Génesis 3:8 describe cómo el hombre y su esposa escucharon el sonido del Señor mientras él paseaba por el jardín. Esto nos muestra que, antes de la caída, había una comunicación constante, natural e íntima entre Dios y los seres humanos. Este momento nos enseña que la oración, en su esencia, es una conversación cercana con Dios, donde Él habla y nosotros escuchamos, y viceversa. Es un acto de relación y no solo una formalidad religiosa. Imagina lo maravilloso que debió ser escuchar los pasos de Dios, sabiendo que Él deseaba estar con ellos. Más adelante, en Génesis 4:26, encontramos la primera referencia explícita a la oración después del nacimiento de Enós, el hijo de Set. El texto dice: «Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor». Este evento marca un punto crucial, ya que representa el momento en que la humanidad, tras la caída y el pecado de Caín contra Abel, comienza a buscar nuevamente a Dios. La oración, en este contexto, se convierte en una herramienta de renovación espiritual, un medio para restaurar la conexión perdida con Dios. Lo interesante aquí es cómo cambia el modo de oración. Mientras que antes era una comunión natural y sin barreras, ahora la oración adopta una forma más estructurada y formal, reflejando cómo el pecado interrumpió esa relación cercana. Pasamos de pasear con Dios en el jardín a llamarlo desde una distancia espiritual, marcando una pérdida de la intimidad original. La historia de Noé también nos da lecciones poderosas sobre la oración. Génesis 6-9 narra cómo Dios se comunica con Noé, dándole instrucciones para construir el arca. En este caso, la oración no es solo palabras, sino acciones. Noé obedeció completamente las instrucciones de Dios, como lo afirma Génesis 6:22. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había mandado. Esto nos muestra que la obediencia también es una forma de oración, una respuesta activa a lo que Dios nos pide. Después del diluvio, Noé construyó un altar y ofreció un sacrificio a Dios como un acto de adoración y gratitud. Génesis 8:20 nos muestra cómo la oración puede expresarse a través de actos de devoción, no necesariamente con palabras. Este sacrificio no solo honró a Dios, sino que también provocó una respuesta divina, la promesa de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Este momento
nos recuerda que la oración puede ser tanto un clamor verbal como un acto tangible de gratitud y entrega. Otro ejemplo notable es la relación de Abraham con Dios, que está llena de momentos de oración profunda. En Génesis 18, Abraham intercede por las ciudades de Sodoma y Gomorra, mostrando una oración de intercesión poderosa. Con valentía y humildad, Abraham dialoga con Dios, pidiéndole que salve las ciudades si se encuentran justos en ellas, reduciendo el número de personas necesarias con cada petición. Este acto nos enseña sobre la persistencia y la confianza en la oración, mostrando cómo podemos acercarnos a Dios con honestidad y fe. Además, en Génesis 15, Abraham cuestiona a Dios sobre cómo podrá cumplir su promesa de darle descendencia, considerando que tanto él como Sara eran ya mayores. En este diálogo, Abraham se muestra completamente honesto, expresando sus dudas. Señor Dios, ¿qué me darás si sigo sin hijos? Este momento refleja que la oración también puede ser un espacio para nuestras preguntas y preocupaciones, un lugar donde encontramos respuestas en la fidelidad de Dios. La Biblia, desde el Génesis, nos presenta la oración no solo como una actividad religiosa, sino como un puente vital que conecta a Dios con la humanidad. A través de estos ejemplos, aprendemos que la oración puede ser acción, agradecimiento, intercesión, adoración y, sobre todo, una expresión de nuestra fe y confianza en el Dios que nos escucha. ¿Sabías que la vida de Abraham nos ofrece lecciones increíbles sobre la oración? En lugar de guardar su frustración, Abraham llevó sus dudas y preocupaciones directamente a Dios con un corazón honesto. Aunque su pregunta parecía expresar cierta incertidumbre, hay una gran diferencia entre la duda que niega las promesas de Dios y la duda que anhela entenderlas y confiar en ellas. Abraham deseaba creer y buscó a Dios para fortalecer su fe. Este acto de traer nuestras inquietudes a Dios a través de la oración nos enseña a confiar en que Él responderá y nos guiará. La fe de Abraham en las promesas de Dios fue considerada como justicia, un recordatorio de cuán poderosa es la confianza en Dios en la oración. Dios, fiel a su palabra, cumplió su promesa y le dio un hijo, Isaac, cambiando su nombre de Abram a Abraham, lo que simbolizaba una nueva identidad en su plan. Este cumplimiento no solo reafirmó la fidelidad de Dios, sino que también destacó cómo la oración y la fe van de la mano. Más adelante, vemos cómo la oración también puede expresarse en acciones. Cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac en Génesis 22, Abraham obedeció sin cuestionar. Aunque no hay palabras de oración explícitas en esta historia, su disposición a seguir el mandato divino muestra una sumisión absoluta, una forma profunda de oración que implica confiar plenamente en los propósitos de Dios, incluso cuando parecen difíciles de comprender. Este acto de obediencia nos enseña que la fe es la columna vertebral de una vida de oración efectiva. La vida de Isaac también nos brinda ejemplos claros del poder de la oración. Cuando su esposa Rebeca no podía tener hijos, Isaac oró a Dios pidiendo ayuda. Génesis 25:21 relata que Isaac oró al Señor por su esposa porque ella era estéril. Y el Señor respondió a su oración, y Rebeca concibió mellizos. Este pasaje nos enseña que la oración puede ser tan sencilla como pedir ayuda en momentos de necesidad, confiando en que Dios responderá. Rebeca, por su parte, experimentó la dirección de Dios cuando oró sobre la lucha que sentía dentro de su vientre entre sus gemelos. Dios le reveló el futuro de sus hijos, mostrándonos que a veces las respuestas a nuestras oraciones vienen en forma de comprensión y sabiduría para enfrentar lo que está por venir. La vida de Jacob también está llena de momentos de encuentro con Dios, muchos de los cuales están ligados a la oración. En Génesis 28, Jacob tiene un sueño en el que ve una escalera que conecta el cielo con la tierra, y Dios le habla. Al despertar, Jacob hace un voto de servir a Dios si Él lo protege,
un acto que representa una forma de oración comprometida con una relación más profunda con el Creador. Este compromiso nos muestra que cuanto más caminamos con Dios, más fortalecemos nuestra comunicación a través de la oración. Uno de los momentos más intensos de oración en la vida de Jacob ocurre en Génesis 32, cuando se prepara para encontrarse con su hermano Esaú. Durante la noche, Jacob lucha con un misterioso hombre que entendemos como una manifestación de Dios. Jacob se aferra y se niega a soltar hasta recibir una bendición. Esta lucha simboliza la persistencia y la intensidad de la oración, donde no nos rendimos hasta experimentar la presencia y la bendición de Dios. Después de este encuentro, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios, mostrándonos cómo la oración puede transformarnos profundamente. Un detalle significativo de esta historia es que la lucha no comenzó con Jacob buscando algo de Dios, sino con Dios acercándose a Jacob para tratar con él. Dios quería despojar a Jacob de su autosuficiencia y dependencia en sus propios planes, enfrentándolo a través de esta lucha. Para nosotros, esta experiencia simboliza cómo, en la oración, Dios puede moldearnos y purificarnos, eliminando todo lo que no es conforme a su voluntad. En el libro de Éxodo, la oración sigue desempeñando un papel crucial. Desde el principio, vemos al pueblo de Israel clamando a Dios en medio de su esclavitud en Egipto. Éxodo 2 nos dice que Dios oyó su gemido, mostrándonos que incluso en los momentos de mayor desesperación, Dios escucha el clamor de su pueblo. Este relato nos enseña que la oración no siempre tiene que ser verbal. Incluso nuestras lágrimas y suspiros llegan al corazón de Dios. Otro momento importante ocurre cuando Dios llama a Moisés a través de la zarza ardiente. En este diálogo, que podemos considerar una forma de oración, Moisés expresa sus dudas y temores sobre su capacidad para liberar al pueblo de Israel. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?, pregunta Moisés. Dios responde con una promesa: yo estaré contigo. Este intercambio nos recuerda que la oración no se trata solo de hacer peticiones, sino de abrir nuestro corazón, compartir nuestras inseguridades y recibir la seguridad de la presencia de Dios. En esta historia, también aprendemos que Dios no siempre elimina los desafíos, pero sí nos asegura que su presencia estará con nosotros, lo que nos da la fuerza para enfrentar cualquier tarea que nos asigne. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando enfrentamos situaciones que parecen abrumadoras, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos su ayuda. La oración, en todas estas historias, se revela como un medio dinámico y multifacético de relacionarnos con Dios. Desde clamar en momentos de desesperación hasta actos de obediencia, intercesión persistente y luchas transformadoras, cada encuentro nos invita a profundizar en nuestra relación con el Dios que siempre escucha y responde. La intercesión es uno de los aspectos más profundos y reveladores de la oración que encontramos en el libro de Éxodo. Interceder significa clamar a Dios en favor de otra persona, actuando como mediador entre ellos y el Creador. Este tipo de oración se ejemplifica poderosamente en la vida de Moisés, quien, en múltiples ocasiones, se puso en la brecha por el pueblo de Israel. Uno de los episodios más destacados ocurre en Éxodo 32, cuando los israelitas, en un acto de desobediencia flagrante, fabricaron y adoraron al becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. La ira de Dios se encendió contra el pueblo, amenazando con destruirlo por completo debido a su idolatría. Sin embargo, Moisés se presentó ante Dios en oración, rogándole que no destruyera a la nación. En su súplica, recordó a Dios las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo. Este acto de intercesión fue tan poderoso
que logró que Dios retuviera su ira y perdonara al pueblo. Otro ejemplo impactante de intercesión se encuentra en Números 14. Aquí, nuevamente, los israelitas rebelan contra Dios, rehusándose a entrar en la tierra prometida, debido a su falta de fe y miedo a los habitantes del lugar. Dios, indignado por su desobediencia y desconfianza, declara su intención de destruirlos y comenzar de nuevo con Moisés como el padre de una nueva nación. Una vez más, Moisés se levanta como intercesor, clamando a Dios por misericordia. Argumenta no solo desde la perspectiva de las promesas de Dios, sino también recordándole que las otras naciones juzgarían su carácter si destruyera al pueblo que había rescatado de Egipto. Moisés apela al amor y la paciencia de Dios, y su oración es respondida. Dios decide perdonar al pueblo, aunque éste sufrirá las consecuencias de su desobediencia. La intercesión de Moisés nos revela la profundidad de una relación cercana con Dios, una dimensión que parece haberse perdido después de la caída del hombre. Éxodo 33:11 describe cómo Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Esta relación no solo nos muestra el poder de la oración, sino también cómo una vida de comunión constante con Dios puede transformar nuestra manera de interceder por los demás. Moisés no era solo un líder, era un amigo de Dios, y esto le permitió interceder con confianza y efectividad. En el libro de Levítico encontramos diferentes tipos de oración que cumplían roles esenciales en la relación entre Dios y su pueblo. Uno de los más significativos es la oración de confesión, presentada especialmente durante el día de la expiación. En Levítico 16:21, el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre un macho cabrío vivo, transfiriendo simbólicamente los pecados de toda la nación al animal. Mientras hacía esto, oraba, confesando las transgresiones del pueblo ante Dios. Este acto no era meramente simbólico, subrayaba la importancia de reconocer los pecados, buscar el perdón de Dios y comprender que el sacrificio era necesario para restaurar la relación entre Dios y los seres humanos. La confesión, más allá de enumerar faltas, era un reconocimiento profundo de la necesidad de redención y la dependencia del pueblo en el sacrificio para expiar sus errores. Otro tipo de oración destacado en Levítico es la intercesión, que se manifiesta en Levítico 9:22-24. Después de realizar los sacrificios prescritos, Aarón, el sumo sacerdote, levantaba las manos y bendecía al pueblo. Este gesto era más que un ritual, era una oración de intercesión, pidiendo a Dios que extendiera su favor, perdón y bendición continua sobre la nación. Aquí se muestra al sacerdote como un mediador entre Dios y su pueblo, reflejando cómo la oración de intercesión conecta a las personas con la gracia divina. También encontramos en Levítico la oración de acción de gracias, ilustrada en Levítico 7:12-15, durante las ofrendas de paz o de gratitud. Estas ofrendas eran traídas por el pueblo como una expresión de agradecimiento por la provisión y fidelidad de Dios. Las oraciones asociadas con estas ofrendas no eran solo un acto ritual, sino una manifestación sincera de gratitud por las bendiciones recibidas. Estas oraciones no solo fortalecían la relación individual con Dios, sino que también fomentaban un sentido de comunidad. Las ofrendas de acción de gracias solían incluir una comida compartida, simbolizando la comunión con Dios y entre los miembros de la comunidad. La acción de gracias no solo era parte de las prácticas antiguas, sino que sigue siendo un elemento clave en nuestra vida de oración hoy. Nos recuerda que debemos agradecer a Dios continuamente, no solo por lo que ya ha hecho, sino también por lo que promete hacer en el futuro. A través de estas diferentes formas de oración, confesión, intercesión y gratitud, Levítico nos enseña cómo acercarnos a Dios en cada circunstancia de la vida, dependiendo de su misericordia y dirección. Al avanzar hacia el libro de Números, la oración se convierte en un elemento esencial que acompaña cada etapa del viaje de los israelitas por el desierto.
desde la intercesión hasta las oraciones de petición y arrepentimiento. El pueblo aprendió, muchas veces, a través de errores y sus consecuencias, cómo relacionarse con Dios de manera más profunda. Este libro enfatiza que la oración no se trata solo de palabras, sino de vivir alineados con la voluntad de Dios. En Deuteronomio 4:7, Moisés recuerda al pueblo que su relación única con Dios los distingue. ¿Qué nación hay tan grande que tenga a sus dioses tan cerca como lo está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Este pasaje deja claro que la cercanía de Dios está vinculada a la obediencia. Cuando vivimos según sus caminos, nuestras oraciones se vuelven poderosas y efectivas. Esto subraya que nuestra relación con Dios no es unilateral. No podemos orar y luego ignorar sus mandamientos. La oración y la obediencia van de la mano, construyendo una vida que refleja confianza en su guía. Otro elemento crítico de la oración en Deuteronomio es la acción de gracias. Mientras los israelitas se preparan para entrar en la tierra prometida, Moisés los exhorta a recordar la bondad de Dios. En Deuteronomio 8:10 dice: «Cuando hayas comido y estés satisfecho, alaba al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado». Este versículo nos muestra que la oración no es solo para pedir cosas futuras, sino también para detenernos y agradecer a Dios por lo que ya ha hecho. La gratitud en la oración nos ayuda a mantenernos humildes y conscientes de que todas las bendiciones provienen de Él, incluso en tiempos de abundancia. El tema de la renovación del pacto también está estrechamente ligado a la oración en Deuteronomio. Mientras el pueblo se prepara para entrar en la tierra prometida, Moisés enfatiza la importancia de reafirmar su compromiso con Dios. Los capítulos 27 y 28 describen las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, funcionando como una especie de renovación orante del pacto. Esto nos enseña que la oración no se trata solo de pedir cosas, sino de renovar regularmente nuestra devoción a Dios, comprometiéndonos a vivir según su voluntad y caminar en sus caminos. En nuestras vidas, esto puede reflejarse en detenernos para reflexionar sobre nuestra relación con Dios, pedirle ayuda para permanecer fieles y reafirmar nuestra dedicación a seguir su dirección. Al pasar al libro de Josué, la oración adopta una forma audaz y llena de acción. Josué lidera a los israelitas hacia la tierra prometida, y su historia está repleta de momentos donde la oración se entrelaza con la valentía y la fe. Uno de los ejemplos más poderosos aparece en Josué 10, cuando Josué ora por un milagro asombroso. Pide a Dios que detenga el sol para que los israelitas puedan terminar su batalla. Dios responde y el sol se detiene, otorgándoles la victoria. Este evento nos enseña que la oración puede ser audaz. A veces dudamos en pedir cosas grandes a Dios, pensando que son demasiado, pero el ejemplo de Josué muestra que, cuando oramos con fe, Dios es capaz de cualquier cosa. Las oraciones valientes que confían en el poder de Dios nos recuerdan que nada es imposible para Él. Sin embargo, la valentía no es el único tipo de oración que vemos en la vida de Josué. En Josué 7, después de que los israelitas son derrotados en Ai debido al pecado de Acán, Josué inmediatamente se postra ante el arca de la alianza en oración, preguntando a Dios por qué habían perdido. A través de esta oración, Dios revela el pecado oculto en el campamento. Una vez que se resuelve, los israelitas logran la victoria. Esto muestra cómo la oración puede traer claridad en tiempos de fracaso o confusión. Cuando las cosas van mal, la oración nos ayuda a descubrir problemas más profundos y abre la puerta a la guía y corrección de Dios. La conexión entre la oración y la obediencia es otro tema clave en la historia de Josué. La conquista de Jericó en Josué 6 es un ejemplo clásico de cómo la oración y la obediencia trabajan juntas. Dios da instrucciones detalladas sobre cómo tomar la ciudad, marchar alrededor de ella durante 7 días,
tocar trompetas y luego gritar. Aunque este plan de batalla parece poco convencional, Josué lo sigue al pie de la letra, y las murallas de Jericó caen. Esto nos enseña que, a veces, las respuestas de Dios a nuestras oraciones requieren acciones que no siempre tienen sentido para nosotros. Estamos llamados a confiar y obedecer, incluso cuando el camino no es claro, sabiendo que las instrucciones de Dios siempre conducen a la victoria cuando se siguen fielmente. Al final de Josué, vemos otro momento significativo de renovación del pacto que une todo. En Josué 24, Josué reúne al pueblo y los desafía a elegir a quién servirán. Su famosa declaración, «En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor», es un poderoso recordatorio de que la oración no se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de declarar nuestra lealtad a Él. Esta oración de compromiso refleja los llamados anteriores a la fidelidad al pacto, reforzando la idea de que la oración debe reflejar un corazón dedicado a la voluntad y los propósitos de Dios. Al entrar en el libro de Jueces, el relato cambia hacia un periodo turbulento en la historia de Israel. Aquí, el tema de la liberación a través de la oración se convierte en un patrón recurrente. El pueblo cae repetidamente en pecado, enfrenta opresión de sus enemigos y clama a Dios por ayuda. Lo fascinante de este ciclo es cómo refleja lo que a menudo vemos en nuestras propias vidas: recurrir a la oración en momentos de desesperación. Jueces no oculta los fracasos del pueblo, pero muestra cómo, incluso en los momentos más bajos, la oración puede ser una puerta hacia la restauración. Un ejemplo claro aparece en Jueces 6, cuando los israelitas, oprimidos por los madianitas, claman a Dios por liberación. Dios responde levantando a Gedeón. La interacción de Gedeón con Dios está llena de momentos que se parecen a cómo muchos de nosotros nos acercamos a la oración, con dudas, vacilaciones e incluso pidiendo señales para confirmar la voluntad de Dios. El uso de un vellón para probar la voluntad de Dios enseña que la oración no siempre es ordenada o segura. A menudo es una conversación llena de preguntas e incertidumbres. Sin embargo, Dios es paciente con quienes lo buscan. Otro aspecto notable de la oración en Jueces es cómo a menudo implica el empoderamiento para el liderazgo. Cuando Dios levanta líderes como Débora, Gedeón y Sansón, sus victorias no se logran por su propia fuerza, sino por el poder divino que a menudo viene después de la oración o un clamor por ayuda. En Jueces 16, después de la caída de Sansón, vemos una de las oraciones más poderosas del libro: ciego y humillado. Sansón ora por fuerzas una última vez, y Dios responde, permitiéndole derrotar a los filisteos. Su oración final muestra que, incluso en nuestros momentos más bajos, Dios está escuchando y listo para responder cuando lo buscamos. El patrón de pecado, oración y liberación que se repite en Jueces nos mantiene atentos, casi como esperando el próximo clamor por ayuda y el siguiente momento en que Dios intervendrá. Es un recordatorio de que, sin importar cuántas veces caigamos, la oración puede llevarnos de regreso a Dios. Esta idea de clamar a Dios en tiempos de angustia resonará nuevamente en libros posteriores como los Salmos, donde los clamores por liberación son poéticos y profundamente conmovedores. Antes de continuar, quiero recordarte que si estás disfrutando este contenido y quieres seguir profundizando en tu conocimiento de las Escrituras, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Además, déjanos en los comentarios cómo la oración ha impactado tu vida. Ahora sí, sigamos descubriendo el poder transformador de la oración en la Biblia. Uno de los temas más poderosos que subyacen en el libro de Ruth es cómo la oración actúa en el trasfondo del proceso de redención. La historia de Ruth y Noemí, desde la amargura y la pérdida hasta la restauración y la bendición, refleja cómo Dios a menudo obra detrás de escena en respuesta a las oraciones, incluso aquellas que no se expresan explícitamente. Aunque en este libro las oraciones explícitas
son pocas. Vemos cómo Dios responde a las oraciones profundas e implícitas de estas mujeres a través de su providencia. Al final de la historia, cuando Ruth se casa con Booz y tienen un hijo, vemos que Dios ha redimido por completo su situación. Las oraciones silenciosas de Noemí y las bendiciones pronunciadas por Booz llegan a un punto culminante, mostrándonos que, a veces, las respuestas más profundas a nuestras oraciones se manifiestan a través de la tranquila orquestación de los eventos por parte de Dios, más que en milagros dramáticos. La historia de Ruth también apunta hacia la redención última en Cristo, ya que ella se convierte en parte de la genealogía de David, y más tarde, de Jesús mismo. Esta idea de redención es en sí misma una oración, un anhelo por algo mejor, por la intervención de Dios en los tiempos más oscuros. Este concepto se refleja más tarde en los Evangelios, donde las propias oraciones de Jesús muestran una confianza similar en el plan redentor de Dios. Al pasar al primer libro de Samuel, encontramos en su primer capítulo uno de los ejemplos más conmovedores de oración en toda la Biblia, la oración de Ana. En 1 Samuel 1, Ana, incapaz de tener hijos, derrama su alma delante de Dios en profunda angustia, pidiendo un hijo. Su oración no es un simple pedido casual, es cruda, emocional y persistente. Ora con tanta intensidad que Elí, el sacerdote, piensa que está ebria. Pero Dios ve su corazón, y en 1 Samuel 1, 19-20 responde a su clamor, dándole un hijo, Samuel. La oración de Ana es un ejemplo profundo de petición nacida de la desesperación, enseñándonos que Dios escucha incluso nuestros gritos más angustiados cuando nos acercamos a Él con sinceridad y humildad. Sin embargo, la historia de Ana no termina con la respuesta a su oración. En 1 Samuel 1, 27-28, Ana ora nuevamente, esta vez ofreciendo a Samuel de regreso a Dios. Esta oración de dedicación es uno de los principios más notables de la oración. Cuando Dios responde, debemos estar dispuestos a devolverle a Él en gratitud y servicio. El acto de Ana de dedicar a Samuel al Señor nos enseña sobre la oración sacrificial, aquella que no busca solo nuestro beneficio, sino la gloria de Dios y el bienestar de otros. A lo largo de 1 Samuel, vemos cómo la oración da forma al liderazgo de Samuel, Saúl y David. Samuel, como profeta y líder, mantiene un diálogo constante con Dios a través de la oración. Busca la guía de Dios para el pueblo. Ora por ellos cuando pecan e intercede en su favor. En 1 Samuel 12:23, Samuel dice, «Lejos de mí pecar contra el Señor dejando de orar por ustedes». Esto destaca que la oración intercesora es una responsabilidad de liderazgo y cuidado por los demás. Saúl, en contraste, comienza fuerte, pero fracasa al desobedecer los mandamientos de Dios. Su caída está vinculada a su falta de obediencia y a su incapacidad de buscar la guía de Dios a través de la oración. Cuando enfrenta una crisis, en lugar de esperar la respuesta de Dios, actúa de manera precipitada, ofreciendo un sacrificio que no estaba autorizado a hacer. Esto nos muestra que la oración requiere paciencia y confianza. El fracaso de Saúl es un recordatorio de que cuando oramos, debemos estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios, incluso cuando la presión sea abrumadora. Luego, entra en escena David, cuya vida estará marcada por algunas de las oraciones más significativas registradas en la Biblia, muchas de ellas encontradas en los Salmos. En 1 Samuel 17, la fe de David en Dios se hace evidente cuando enfrenta a Goliat. Aunque el texto no registra explícitamente una oración, la confianza de David en la liberación de Dios refleja una vida profundamente inmersa en la oración y la fe. La historia de David eventualmente se convertirá en un tapiz de oración, que abarca desde salmos de alabanza hasta gritos de misericordia, sentando las bases para lecciones más profundas sobre la oración en los libros siguientes. En 2 Samuel, el enfoque se centra principalmente en el rey David, cuya vida proporciona algunos de los ejemplos más profundos de oración
en el Antiguo Testamento. La relación de David con Dios es profundamente personal, y sus oraciones revelan a un hombre que experimenta tanto grandes triunfos como profundas caídas, pero que siempre vuelve a Dios. Una de las primeras oraciones que vemos en 2 Samuel es la oración de alabanza de David en 2 Samuel 7, después de que Dios hace un pacto con él, prometiendo que sus descendientes reinarán para siempre. David responde con una oración sincera de gratitud y humildad, diciendo en 2 Samuel 7:18, ¿Quién soy yo, Señor soberano? ¿Y qué es mi familia, para que me hayas traído hasta aquí? Esto nos enseña que la oración no es solo para pedir cosas, sino también para reflexionar sobre lo lejos que Dios nos ha llevado y ofrecerle un agradecimiento genuino. Sin embargo, la vida de David no está exenta de pecado. En 2 Samuel 11:12 encontramos una de las historias de arrepentimiento más famosas de la Biblia. Después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, el profeta Natán lo confronta, y David queda devastado por su pecado. En 2 Samuel 12:13, David confiesa brevemente pero con poder: «He pecado contra el Señor». Aunque esta confesión es breve, el Salmo 51, tradicionalmente asociado a este evento, captura la profundidad de su arrepentimiento. La oración de arrepentimiento de David nos muestra que, incluso cuando hemos fallado profundamente, podemos acercarnos a Dios con humildad, pidiendo perdón. Nos recuerda que la verdadera oración incluye el arrepentimiento y el reconocimiento de nuestra necesidad de la misericordia de Dios. Más adelante, en 2 Samuel, vemos las oraciones de David por restauración y liberación, especialmente durante la rebelión de su hijo Absalón. En 2 Samuel 15, cuando David huye de Jerusalén, ora pidiendo a Dios que convierta el consejo de Ahitofel, uno de los consejeros de Absalón, en insensatez. La confianza de David en Dios durante este tiempo doloroso refleja cómo podemos recurrir a la oración cuando nos sentimos impotentes, pidiendo a Dios que intervenga en nuestras circunstancias. El relato avanza hacia Reyes, con uno de los momentos de oración más dramáticos de la Biblia, el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, registrado en 1 Reyes 18. Elías desafía a los profetas de Baal a una contienda para demostrar quién es el verdadero Dios. Mientras los profetas de Baal claman todo el día sin respuesta, Elías eleva una oración simple pero poderosa: «Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios». 1 Reyes 18:37. Dios responde enviando fuego del cielo, demostrando su poder y dejando claro que Él es el único Dios vivo. Este evento subraya el poder de una oración llena de fe y nos recuerda que Dios responde a las oraciones según su voluntad. No necesitamos gritar ni lastimarnos como los profetas de Baal, sino acercarnos con confianza y fe al Dios Todopoderoso. Esta escena muestra cómo la oración puede ser un testimonio para otros y una herramienta para glorificar el nombre de Dios. El tema de la oración continúa con fuerza en tus Reyes, especialmente en momentos clave, donde la oración trae sanidad y liberación. Un ejemplo destacado se encuentra en 2 Reyes 20, cuando el rey Ezequías cae gravemente enfermo. El profeta Isaías le dice que no se recuperará, pero Ezequías responde con una oración ferviente, volviendo su rostro a la pared y llorando amargamente. Clama a Dios, recordándole cómo ha caminado fielmente con él. Dios escucha su oración y le concede 15 años más de vida, mostrándonos que incluso en nuestras súplicas más desesperadas, Dios presta atención. Otro momento poderoso ocurre en 2 Reyes 19, cuando el ejército asirio, liderado por Sennacherib, amenaza a Jerusalén. Ezequías ora pidiendo ayuda, extendiendo la carta amenazante de Sennacherib ante el Señor y clamando por liberación para que todas las naciones sepan que solo Dios es Señor.
Dios responde a través del profeta Isaías y envía a un ángel que elimina a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Este evento demuestra el poder de la oración intercesora en favor de una nación y cómo confiar en Dios puede llevar a una liberación milagrosa. En Nehemías vemos ejemplos extraordinarios de oraciones de restauración. Nehemías, copero del rey de Persia, se entristece profundamente al enterarse de que los muros de Jerusalén están en ruinas. Su primera respuesta es ayunar y orar. En Nehemías 1, eleva una oración de arrepentimiento por la nación, pidiendo a Dios que recuerde su pacto y le conceda favor ante el rey. Esto nos enseña que cuando enfrentamos desafíos abrumadores, nuestra primera acción debe ser llevar la situación a Dios en oración. A lo largo del libro, Nehemías ora repetidamente buscando la guía, protección y fortaleza de Dios. Un momento notable ocurre en Nehemías 4, cuando los enemigos de Israel amenazan con detener la reconstrucción de los muros. Nehemías lidera al pueblo en oración y luego toma medidas, alentando a los constructores a trabajar con una mano en sus herramientas y la otra en sus armas. Este equilibrio entre orar y actuar nos enseña que la fe en la oración nos impulsa a actuar con confianza en la protección y la guía de Dios. Las oraciones de Nehemías no se enfocan solo en el éxito personal, sino en la renovación espiritual de toda la nación. En Nehemías 9, después de que los muros son reconstruidos, el pueblo se reúne para una extensa oración de confesión y adoración. Esta oración repasa la historia de Israel, sus pecados y la fidelidad de Dios, terminando con un compromiso renovado con el pacto. Esto nos muestra que la oración es central para la renovación espiritual y el arrepentimiento colectivo. En Esdras, Esther y Daniel, que tienen lugar durante el exilio y el retorno de Israel, la oración se vuelve aún más crucial en tiempos de angustia y desplazamiento. En Esdras 9, el propio Esdras ofrece una poderosa oración de confesión, reconociendo los pecados que llevaron al exilio y pidiendo misericordia y perdón a Dios. Este acto muestra que incluso después de largos periodos de adversidad, la oración puede traer renovación y restauración cuando volvemos a Dios con humildad. En el caso de Esther, aunque la oración no se menciona explícitamente, el ayuno que la reina convoca antes de acercarse al rey se entiende como un acto de profunda dependencia de Dios. Este momento, donde el pueblo judío enfrenta el exterminio, resalta el principio de buscar la intervención de Dios a través del ayuno y la oración, confiando en que Él puede revertir situaciones imposibles. La historia de Esther nos enseña a acudir a Dios en momentos de gran miedo e incertidumbre, incluso cuando su presencia parece escondida. Daniel ofrece uno de los ejemplos más contundentes de oración fiel frente a la persecución. En Daniel 6, a pesar de un decreto que prohíbe orar a cualquier dios excepto al rey, Daniel continúa su práctica de orar 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén. Su fidelidad lo lleva al foso de los leones, pero Dios lo libra milagrosamente. Este acto de valentía y oración consistente nos enseña que Dios honra a quienes permanecen fieles, incluso en circunstancias extremas. Otro momento crucial ocurre en Daniel 9, donde Daniel ora por el cumplimiento de las promesas de Dios, confesando los pecados de Israel y pidiendo misericordia. Esto resalta el principio de que la oración es una parte vital de esperar el tiempo de Dios, confiando en su plan redentor, incluso mientras enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. En los profetas menores como Oseas, Joel y Amós, la oración toma un tono de llamado al arrepentimiento nacional. En Oseas 14, el profeta insta al pueblo a regresar a Dios con sus corazones y palabras. Lleven con ustedes palabras y vuelvan al Señor. Díganle, perdona todos nuestros pecados y recibe con benevolencia nuestra oración. Este llamado nos recuerda que la oración puede ser un acto de restauración.
demostrando que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar a Dios buscando su perdón y confiando en su misericordia. El libro de Joel también enfatiza la oración y el ayuno como respuestas esenciales ante crisis naturales y espirituales. En Joel 1:14, el profeta llama a un ayuno sagrado y una asamblea para clamar al Señor. Este mensaje subraya que en tiempos de dificultad, acudir a Dios en oración colectiva puede cambiar el curso de los eventos, como se ve en Joel 2:12-13, donde Dios promete restaurar los años que la langosta ha destruido si el pueblo se vuelve a él. En Amós, aunque el mensaje principal es de juicio por la injusticia y la complacencia de Israel, también vemos momentos de intercesión, como en Amós 7:1-6, donde el profeta clama a Dios: «Soberano Señor, perdona. ¿Cómo sobrevivirá Jacob? Es tan pequeño». Este acto muestra que incluso en medio del juicio, la oración puede ser un clamor por misericordia y un puente hacia la restauración. El libro de Amós destaca de manera poderosa cómo la oración puede interceder para cambiar incluso los designios de juicio de Dios. En Amós 7:1-6, el profeta clama a Dios para que perdone a Israel y detenga el juicio inminente. «Soberano Señor, perdona. ¿Cómo sobrevivirá Jacob? Es tan pequeño». 2 veces, Dios escucha a Amós y se compadece, deteniendo el desastre. Este momento resalta el impacto de la oración intercesora, mostrando que incluso en un contexto de juicio, Dios está dispuesto a responder con misericordia cuando alguien intercede con sinceridad. En los profetas menores, como Jonás y Miqueas, la oración sigue estando conectada a la misericordia, la justicia y la compasión. Estos libros desafían nuestra comprensión de cómo la oración interactúa con la justicia de Dios, y nos muestran que incluso las personas más improbables pueden encontrar misericordia mediante la oración. En el libro de Jonás, la oración toma un papel central y sorprendente. Jonás, el profeta reacio, intenta huir del llamado de Dios para predicar a la ciudad malvada de Nínive. Sin embargo, en el vientre del gran pez, en su desesperación, Jonás ora a Dios. Su oración en Jonás 2 es un salmo de acción de gracias, incluso antes de ser liberado. «En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor». Este pasaje nos enseña que incluso en las situaciones más oscuras e imposibles, Dios escucha nuestras súplicas y nos libra cuando nos volvemos a Él. Más adelante, en Jonás 3, vemos un ejemplo de arrepentimiento colectivo cuando toda la ciudad de Nínive, desde el rey hasta los animales, claman a Dios en oración y ayuno, pidiendo misericordia. Dios responde a su oración y detiene el juicio. Este evento subraya el poder de la oración y el arrepentimiento colectivos, incluso de aquellos que parecen estar más alejados de Dios. Además, nos desafía a aceptar la misericordia de Dios hacia otros, incluso hacia aquellos que podríamos considerar indignos. En Miqueas, la oración se entrelaza con un mensaje de justicia y esperanza. En Miqueas 7:7, el profeta declara: «Pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios mi Salvador. Mi Dios me escuchará». Esta declaración refleja una postura de oración en espera, confiando en que Dios actuará en medio de la injusticia. Miqueas también ofrece un llamado a vivir de manera justa y humilde ante Dios, como lo expresa en el famoso pasaje de Miqueas 6:8. «Se te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué exige el Señor de ti? Que actúes con justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios». Este versículo nos recuerda que nuestras oraciones deben alinearse con una vida que refleje justicia, misericordia y humildad. En los libros de Nahum, Habacuc y Sofonías, la oración toma un enfoque aún más profundo, enfrentándose a temas de juicio y esperanza en tiempos de incertidumbre.
Aunque Nahum no contiene oraciones directas, su mensaje es una respuesta a las súplicas no expresadas de los oprimidos, ofreciendo consuelo a aquellos que sufrían bajo la crueldad de Asiria. En Nahum 1:7, el profeta proclama: «El Señor es bueno, un refugio en tiempos de angustia. Cuida de los que en Él confían». Este versículo actúa como un llamado a confiar en Dios a través de la oración, especialmente cuando el mal parece prevalecer. Habacuc, por otro lado, nos brinda uno de los ejemplos más conmovedores de oración en medio de la duda y la confusión. En Habacuc 1:2, el profeta eleva una oración de queja: «¿Hasta cuándo, Señor, clamaré pidiendo ayuda, y no me escucharás?» Este acto de honestidad nos enseña que nuestras oraciones pueden incluir nuestras dudas y frustraciones más profundas. Dios responde asegurándole a Habacuc que Él está obrando, aunque sus caminos no sean inmediatamente claros. Esta conversación culmina en una de las oraciones de fe más notables de la Biblia, registrada en Habacuc 3. «Aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en las vides, aún así, me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador». Habacuc 3, 17, 18. Habacuc nos muestra que la verdadera fe en la oración no depende de las circunstancias, sino de confiar en la bondad de Dios incluso cuando el futuro es incierto. Sofonías combina el mensaje de juicio con una promesa de restauración. Aunque los primeros capítulos se centran en el juicio venidero, Sofonías 3 ofrece un giro hacia la esperanza y la renovación. En Sofonías 3:9, Dios promete: «Purificaré los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo». Esto refleja un futuro de adoración y oración restauradas, donde la relación entre Dios y su pueblo será renovada. Los libros finales del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías, se enfocan en la restauración después del exilio, subrayando la oración como clave para la renovación espiritual y la fidelidad. Ageo llama al pueblo a reconstruir el templo, destacando que la verdadera adoración y oración deben ser prioridades en la vida de los creyentes. Aunque no contiene oraciones largas, su mensaje impulsa a la acción como respuesta a la voluntad de Dios, enseñándonos que la oración debe ir acompañada de obediencia. En Zacarías, las visiones del profeta incluyen oraciones de misericordia y restauración. En Zacarías 1:12, un ángel intercede diciendo: «Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo retendrás tu misericordia de Jerusalén y de las ciudades de Judá?». Este acto nos recuerda la dimensión celestial de la oración, donde incluso los ángeles interceden por el pueblo de Dios. Finalmente, Malaquías cierra el Antiguo Testamento con un llamado a la fidelidad en la oración y la adoración. En Malaquías 1:11, Dios declara: «Desde donde sale el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso puro a mi nombre». Este pasaje señala hacia un tiempo en que la oración y la adoración serán universales, enfatizando la sinceridad y el compromiso en nuestra relación con Dios. A lo largo de todos estos libros, la oración emerge como un tema constante, desde súplicas de misericordia hasta confesiones de pecado y actos de alabanza. El Antiguo Testamento es un testimonio de un pueblo que constantemente buscó a Dios en todas las circunstancias, recordándonos el poder transformador de la oración en nuestras vidas. La oración en el Nuevo Testamento transforma radicalmente la forma en que los creyentes se conectan con Dios, pasando de una súplica colectiva y distante a una conversación íntima y personal. Tras los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la llegada de Jesús rompe esa pausa no con un estruendo, sino con un susurro, el nacimiento de un niño en un humilde pesebre. Este evento cambia para siempre la narrativa de la oración, ya que Jesús no solo viene a enseñar cómo vivir,
sino a renovar cómo nos relacionamos con Dios. Las oraciones del Antiguo Testamento establecieron un fundamento sólido, pero en el Nuevo Testamento, la oración adquiere una dimensión íntima. Se convierte en un diálogo entre un padre amoroso y sus hijos, disponible para todos los que creen en el nombre de Jesús. En los Evangelios, Jesús introduce esta nueva forma de oración. En Mateo 6, 9, 13, encontramos la oración del Señor, que no solo es un modelo de cómo orar, sino una redefinición de la oración misma. Jesús comienza llamando a Dios Padre, una apertura revolucionaria que elimina la distancia entre el Creador y su creación. Este título muestra la cercanía y el amor de Dios, algo radical para una audiencia acostumbrada a pensar en Él como un rey distante. Cada línea de la oración del Señor encapsula principios esenciales: la adoración, santificado sea tu nombre; la alineación con la voluntad de Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad; la dependencia diaria, danos hoy nuestro pan cotidiano; el perdón, perdona nuestras deudas; y la fortaleza frente a la tentación, no nos dejes caer en tentación. Más allá de enseñar cómo orar, Jesús también advierte sobre cómo no orar. En Mateo 6, reprende a los hipócritas que oran para ser vistos por otros, enfatizando que la oración debe ser una conversación privada con Dios, una relación genuina que expone el estado de nuestro corazón. Nos desafía a preguntarnos: ¿oramos para impresionar o para buscar sinceramente a Dios? En el Evangelio de Lucas, vemos a Jesús como un hombre de oración. Lucas destaca con frecuencia cómo Jesús se retira a lugares solitarios para orar antes de tomar decisiones importantes, como elegir a sus discípulos, Lucas 6:12, o enfrentar su arresto en Getsemaní, Lucas 22:41-44. En este último momento, su oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, encapsula el acto definitivo de rendición. Nos enseña que la oración no busca ajustar la voluntad de Dios a la nuestra, sino someter nuestros deseos al plan perfecto de Dios. En Juan, la oración adquiere un matiz más revelador y profundo, especialmente con la promesa de orar en el nombre de Jesús. En Juan 14:13-14, Jesús asegura: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, sino un compromiso a orar en línea con su carácter, voluntad y misión. Significa alinear nuestros pedidos con el propósito eterno de Dios y confiar en que Él responderá según su plan perfecto. El Evangelio de Juan también contiene la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, donde ora por sus discípulos y por todos los creyentes. Este es un momento íntimo y revelador, en el que Jesús pide por la unidad, la protección y la santificación de su pueblo, que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Jesús prioriza el amor, la unidad y el cumplimiento del plan de Dios sobre cualquier necesidad personal, modelando cómo nuestras oraciones también deberían reflejar una visión más amplia de su reino. En Hechos, la oración se convierte en el motor del crecimiento y poder de la iglesia primitiva. Desde la reunión en el aposento alto hasta los confines de la tierra, la oración es el núcleo de todo lo que los apóstoles hacen. En Hechos 2, la oración conduce al derramamiento milagroso del Espíritu Santo en Pentecostés, marcando el inicio de la iglesia. En Hechos 4, tras ser arrestados y liberados, Pedro y Juan se reúnen con otros creyentes para orar por valentía. Su oración: Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor, es respondida con un temblor en el lugar donde estaban reunidos y un nuevo llenado del Espíritu Santo. Este evento subraya que la oración no es solo para buscar consuelo personal, sino para empoderarnos a cumplir la misión de Dios en el mundo. Otra historia poderosa ocurre en Hechos 12,
cuando Pedro está encarcelado, y la iglesia ora fervientemente por su liberación. Dios responde enviando un ángel que lo libera milagrosamente. Este evento nos recuerda que la oración no tiene límites. Incluso en las circunstancias más desesperadas, puede traer intervención divina. A medida que avanzamos a través del Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta las epístolas, la oración sigue siendo una parte esencial de la vida cristiana. Nos invita a una relación más cercana con Dios, nos desafía a buscar su voluntad y nos equipa para vivir como reflejos de su amor y poder en el mundo. A través de la oración, no solo encontramos respuestas, sino que somos transformados para cumplir el propósito de Dios. En las epístolas del Nuevo Testamento, la oración se convierte en el núcleo de la vida de los primeros cristianos, mostrando cómo esta práctica guía, fortalece y transforma a la comunidad de creyentes. Los apóstoles, liderados por el Espíritu Santo, enseñan a las iglesias la importancia de la oración constante y su papel central en la relación con Dios. A través de sus cartas, particularmente las de Pablo, encontramos enseñanzas prácticas y profundas sobre cómo orar, cuándo hacerlo y el poder que la oración tiene en la vida cristiana. Pablo, un ejemplo de vida enraizada en la oración, instruye repetidamente a las iglesias sobre esta práctica esencial. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, escribe: «Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Este llamado a orar sin cesar transforma la oración de un ritual puntual a una conversación continua con Dios. No se trata solo de palabras, sino de mantener una postura constante de conexión con Él. La vida de Pablo nos muestra qué significa realmente orar continuamente. A lo largo de sus cartas, encontramos oraciones espontáneas de gratitud, intercesión y alabanza. En Efesios 1:16 dice: «No he dejado de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones». Luego, ora para que los creyentes reciban sabiduría y revelación, con el fin de conocer mejor a Dios. Esto nos enseña que nuestras oraciones deben enfocarse en el crecimiento espiritual, tanto nuestro como de los demás, priorizando los propósitos eternos sobre las necesidades materiales. En Colosenses 1:9, Pablo destaca la importancia de la intercesión. «Desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios los llene del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y comprensión que da el Espíritu». Esta práctica de orar continuamente por la Iglesia y sus miembros subraya que la oración no debe ser egoísta, sino enfocarse también en el bienestar espiritual de la comunidad y la expansión del Evangelio. En Romanos 8, 26, 27, Pablo profundiza aún más, introduciendo el papel del Espíritu Santo en la oración. Escribe: «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras». Este pasaje nos recuerda que la oración no depende únicamente de nuestra fuerza o capacidad. Es sostenida y fortalecida por el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros incluso cuando no sabemos qué decir. Uno de los pasajes más conocidos sobre la oración se encuentra en Filipenses 4, 6, 7, donde Pablo insta: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Aquí, Pablo conecta la oración con la paz, destacando que llevar nuestras ansiedades a Dios con acción de gracias transforma nuestra inquietud en una paz sobrenatural. Este principio nos enseña que debemos acercarnos a Dios con gratitud, reconociendo su fidelidad pasada, independientemente de si recibimos lo que pedimos. En Santiago, la oración adquiere un tono de justicia, confesión y sanación.
En Santiago 5:16 se nos dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago relaciona la oración con la confesión, mostrando cómo esta práctica puede traer sanidad espiritual y física. La confesión mutua libera del peso del pecado no resuelto y elimina los obstáculos para la obra del Espíritu Santo. Santiago también enfatiza la importancia de la fervorosa oración. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Santiago 5:17. Este ejemplo subraya que la oración ferviente, llena de fe, tiene el poder de influir en los eventos, mostrando que incluso un creyente ordinario puede lograr cosas extraordinarias a través de la oración. Otro aspecto clave en Santiago 5:14-15 es la oración por sanidad. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Este pasaje establece una práctica de intercesión por la sanidad física, resaltando el poder espiritual y físico de la oración cuando se ofrece en fe. A través de las epístolas, la oración se presenta no solo como una práctica individual, sino como una herramienta comunitaria y transformadora, desde la intercesión por otros hasta la confesión y la búsqueda de paz. Las enseñanzas del Nuevo Testamento nos llaman a una vida de oración constante, ferviente y llena de fe, confiando en que Dios escucha, responde y obra poderosamente en y a través de nosotros. El libro de Hebreos profundiza nuestra comprensión de la oración al centrarse en Jesús como nuestro sumo sacerdote e intercesor. Uno de los mensajes clave en Hebreos es que Jesús ha abierto un camino para que podamos acercarnos a Dios con confianza, eliminando las barreras que antes separaban a la humanidad de lo divino. En Hebreos 4:16, el escritor declara: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Esto es revolucionario. Debido al sacrificio de Jesús, ya no nos acercamos a Dios con temor o vacilación, sino con la certeza de que somos bienvenidos y escuchados. Jesús no solo es nuestro mediador, sino también nuestro intercesor. En Hebreos 7:25 se afirma: «Por eso puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos». Esta verdad revela que Jesús está continuamente orando por nosotros, incluso cuando no somos conscientes de ello. Saber que el Hijo de Dios mismo intercede por nosotros da una dimensión más profunda al poder de la oración y nos brinda confianza para acudir al Padre en cualquier circunstancia. En Apocalipsis, la oración se convierte en una fuerza central en los eventos de los últimos tiempos. Este libro presenta imágenes vivas de adoración celestial y de las oraciones de los santos ascendiendo ante Dios como incienso. En el Apocalipsis 8, vemos a un ángel en el altar con un incensario dorado lleno de las oraciones del pueblo de Dios. Estas oraciones son mezcladas con incienso y ofrecidas al trono de Dios. Luego, el ángel arroja el incensario a la tierra, desencadenando truenos, relámpagos y un terremoto. Este poderoso simbolismo enfatiza que las oraciones de los santos no son solo escuchadas, sino que tienen un impacto directo en la historia, siendo parte del plan divino para la renovación final de todas las cosas. El libro de Apocalipsis también invita a los creyentes a adoptar una postura de oración y adoración, especialmente en tiempos de tribulación. La Iglesia es llamada a perseverar en la oración, confiando en la victoria definitiva de Dios. La oración Maranata, «Ven, Señor Jesús», se convierte en un tema central, reflejando el anhelo de los creyentes por el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. A lo largo de la Biblia, la oración es el fundamento de la relación del creyente con Dios. En el Antiguo Testamento,
La oración a menudo era reverente y mediada por sacerdotes y profetas, pero también encontramos momentos de intimidad personal, como en las oraciones de Abraham y Moisés. Estos episodios sentaron las bases para el Nuevo Testamento, donde Jesús revoluciona la oración enseñándonos a dirigirnos a Dios como Padre en la oración del Señor. Esta enseñanza introduce un enfoque relacional e íntimo, permitiendo a los creyentes acercarse a Dios con confianza. La Biblia enfatiza la persistencia en la oración, mostrando su poder en ambos testamentos. Figuras como Ana y Elías demuestran la importancia de una oración persistente en el Antiguo Testamento, mientras que Jesús enseña a pedir, buscar y llamar sin cesar en el Nuevo. Esta persistencia refleja confianza en los tiempos de Dios y subraya que la oración no se trata solo de respuestas inmediatas, sino de una comunión continua con Él. La intercesión es otro elemento clave en la oración bíblica. Desde Moisés, Abraham y Samuel intercediendo por Israel, hasta Pablo y Jesús orando por otros en el Nuevo Testamento, vemos que la oración trasciende nuestras propias necesidades, llamándonos a interceder por el bienestar espiritual de los demás. La acción de gracias y la alabanza también son componentes esenciales de la oración. Desde los Salmos de David hasta las cartas de Pablo, los creyentes son recordados constantemente de dar gracias a Dios por su bondad y fidelidad. Este aspecto transforma la oración de un simple acto de petición a un acto de adoración, alineando nuestros corazones con el carácter de Dios. La confesión y el arrepentimiento son igualmente fundamentales en la oración, restaurando las relaciones rotas con Dios, ya sea a través del arrepentimiento personal de David en Salmo 51 o la confesión colectiva de Israel en Nehemías. La Biblia muestra cómo la oración nos lleva a buscar el perdón y la sanidad espiritual. El Nuevo Testamento continúa este tema, destacando que la confesión y la oración conducen a una renovación espiritual y a la reconciliación con Dios. La oración comunitaria también ocupa un lugar central en las Escrituras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los creyentes se reúnen para buscar la intervención y guía de Dios, como cuando la iglesia primitiva ora por la liberación de Pedro en Hechos 12. Estos ejemplos subrayan el poder de la comunidad en la oración, donde Dios responde de maneras significativas y poderosas. La oración en la Biblia es diversa, desde peticiones por necesidades personales hasta oraciones de intercesión, confesión y acción de gracias. Nos enseña que a través de la oración no solo expresamos nuestras necesidades, sino que también nos alineamos con la voluntad de Dios, profundizamos nuestra relación con Él y participamos en su obra redentora en el mundo. Como creyentes, estamos llamados a vivir en constante comunión con Dios, confiando en que nuestras oraciones son escuchadas, transformadas y usadas para su gloria eterna. La Biblia nos muestra que la oración no es solo un acto religioso, sino una conexión viva con el corazón de Dios. Desde las súplicas de los patriarcas, las oraciones llenas de fe de los profetas, los momentos íntimos de Jesús con el Padre, hasta las poderosas intercesiones de la iglesia primitiva, la oración ha sido el medio para transformar vidas, mover montañas y experimentar el poder de Dios. Hoy, la invitación sigue abierta. ¿Estás dispuesto a profundizar en tu vida de oración? ¿A buscar a Dios con fervor, gratitud y confianza? Recuerda, la oración no solo cambia las circunstancias, nos cambia a nosotros. Si este video te inspiró a acercarte más a Dios a través de la oración, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite fortalecer su fe. Además, queremos escuchar tus pensamientos. ¿Qué parte de este mensaje resonó más contigo? Déjalo en los comentarios. Que el Señor te guíe, te escuche y transforme cada oración en un testimonio de su amor y poder. Nos vemos en el próximo video.